Bien, 23, 28 minutos. ¿Tenemos mensajes, Anto, de la gente? Sí, llegan mensajes al WhatsApp de Cuestión de Fondo. ¿Por qué Barisco no va preso si los demás imputados están presos por peligro de entorpecer la investigación? Otro mensaje. Sorprendidos los de Cambiemos. ¿Cómo se explica si el radicalismo ganó en la zona oeste, donde siempre le fue mal, y ganó gracias al movimiento vecinal del oeste regenteado por Celis? Y otro mensaje con respecto al mismo tema, porque el concejal Gainza no salió en ningún medio a hablar de los allanamientos y los dichos de Lemos en la causa. Bien, enseguida nos metemos en el tema de Natalia, pero Luciano, en 5 segundos, anticipame tu tema. Bien, tomamos una microrregión de Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Colón, nos acercamos hasta Villaguay y vamos a hablar de las drogas de diseño, las drogas sintéticas. ¿Qué, cómo y de qué forma consumen nuestros jóvenes que van de 14 hasta los 34 años estas drogas? Y le vamos a contar qué ciudad tiene la noche más larga de Entre Ríos. Bien, Natalia, ¿cómo andamos? Nos Bueno. metemos en el tema cuotas alimentarias. Exactamente, hoy nos metemos con el tema cuotas alimentarias. Hay miles de niños en toda la provincia y muchas madres también que enfrentan una lucha estoica justamente para reclamar las cuotas alimentarias. Según las estadísticas, hay unas estadísticas preliminares del Poder Judicial que contienen datos del año 2017 e indican que justamente en ese año se iniciaron 1.285 causas por alimento en toda la provincia. Los juzgados de familia tienden a resolver este tipo de conflictos en audiencias de mediación, pero bueno, cuando no hay un acuerdo entre las partes, este proceso se elonga y se vuelve mucho más engorroso. Nosotros estuvimos charlando con la jueza de familia número 3, la doctora María Eleonora Murga, que nos cuenta cómo es este sistema y cómo es la situación en Entre Ríos, así que la escuchamos. A ver. Hay que promover una vía previa, que es la mediación judicial obligatoria, prejudicial obligatoria. Esa mediación se puede llevar a cabo a través de un mediador oficial o de un mediador particular que eligen las partes. Una vez cumplida la instancia esta de mediación previa, se puede iniciar ya el reclamo judicial, pero la audiencia en sí es una audiencia que se fija en un plazo relativamente breve y que tiene dos finalidades. La primera parte es tratar de arrimar una conciliación. Para ello el juez puede proponer fórmulas de acuerdo, orienta a las partes sobre cuáles pueden ser los criterios para fijar la cuota en base al número de hijos, a otras cargas que puede tener el alimentante, a sus ingresos, que los ingresos no son solamente lo que se percibe en relación de dependencia, sino también pueden ser los bienes de fortuna que tiene una persona, otro tipo de rentas. Todo esto se tiene en cuenta a la hora de fijar la cuota alimentaria. Si la conciliación fracasa, se abre a prueba el juicio y bueno, ahí va a depender de los elementos que se acerquen al proceso en cuanto a estos dos extremos. Hay distintas formas de pago de la cuota alimentaria. En algunos casos va por retención, es decir que el empleador del alimentante es el que retiene la cuota y la deposita en una cuenta judicial que se abre en el expediente y se faculta al alimentado a cobrar de esa cuenta judicial. Cuando la persona no trabaja en relación de dependencia, obviamente que ese descuento no se puede realizar. Entonces se lo intima a que el pago se realice, también puede ser por depósito o directamente al alimentado bajo recibo. Los casos de mayor incumplimiento se registran cuando la persona no tiene un trabajo en blanco en relación de dependencia, sino que más bien realiza actividades informales, esporádicas, y ahí es donde surgen los mayores incumplimientos. Como una novedad, el Código Civil, que se ha preocupado mucho por la cuestión de la efectividad del pago de la cuota alimentaria, ha regulado algunas normas para sancionar el incumplimiento o para que se haga más efectivo ese pago. Una de esas disposiciones establece que si el empleador no retiene la cuota alimentaria, se hace solidariamente responsable por la cuota que debe el alimentante.
Luego hay medidas que se llaman de ejecución forzada, por ejemplo, embargo de bienes, aplicación de astreintes o multas, también otro tipo de medidas como por ejemplo la inscripción en el registro de deudores alimentarios. Es decir que en esta idea de asegurar el efectivo pago de los alimentos, los jueces pueden idear e implementar soluciones alternativas para que este cobro se haga efectivo. Si tomamos en cuenta todos los alimentos que se inician hasta los que concluyen y después entran en la etapa de ejecución, o sea, de cumplimiento forzado, te puedo decir que tenemos un alto índice de acuerdos, de conciliaciones que se hacen en las primeras audiencias. Tenemos un alto índice de cumplimiento vía retención. Son excepcionales los casos en los cuales se incumplen estas órdenes de retención. Ya desde antes del Código Civil y Comercial nuevo, la jurisprudencia había reconocido que cuando el principal obligado, en este caso el padre o la madre, no cumplía con la cuota alimentaria, se podía demandar subsidiariamente a los abuelos. Esto fue reconocido inclusive ya en el año 2005 en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero se discutía la extensión, es decir, si había que agotar todas las posibilidades de cumplimiento del principal obligado o si en forma conjunta o simultánea con el principal obligado ya se podía demandar a los abuelos del alimentante que incumplía. Nuestro Código Civil nuevo ha resuelto esto, permitiendo, o sea, ampliando la subsidiariedad, flexibilizándola, permitiendo que se demande conjunta y simultáneamente a los abuelos junto con el padre. Y de todos modos, la extensión de la obligación alimentaria no es igual para el caso de los abuelos que para el caso de los padres. De todos modos, uno intenta que sea el principal obligado quien cumpla con la obligación, porque también esta figura tiene un carácter disuador o disuasor, es decir, que el principal obligado se comprometa y efectivamente cumpla para evitar que se afecte a su padre, a su madre, es decir, al abuelo del niño. Bueno, veíamos a la doctora jueza de familia número 3, Eleonora Murga. Vamos a ver la placa, algunos números preliminares del Poder Judicial. En Entre Ríos se han iniciado en el año 2017, como decíamos, 1.285 causas por alimentos. En Concordia es el departamento que hace la punta con 548 procesos iniciados. Mucha diferencia, ¿eh? Muchísima diferencia, sí, muchísima diferencia. Paraná sigue con el 228, doble. Exactamente, sí. Y bueno, ¿qué es lo que compone una cuota alimentaria? No solamente el alimento del niño, sino otro tipo de gastos de la vida cotidiana. Por ejemplo, si hay viajes escolares, si hay que hacer una ortodoncia, los gastos comunes de un niño. Y los dos progenitores son responsables de igual modo de esa cuota que deben. Bueno, nos contaba la jueza la figura del subsidiario. Existe la figura del subsidiario, que son los abuelos, claro, del progenitor que no cumple. ¿Hay algún dato estadístico de decir, bueno, porque tiene que haber crecido mucho, digamos, ese segmento, ¿no? De que los abuelos se tengan que hacer cargo, digamos, de lo que no hace el nene. Bueno, ese dato estadístico no está relevado, sí está relevado la cantidad de causas iniciadas y el objetivo es saber cuántas causas se resuelven. Hay muchas que se resuelven en mediación, otras sigue el proceso judicial y qué tiempo lleva la resolución. Vamos a ver, también estuvimos charlando con la titular del registro de deudores alimentarios y ella nos comentó cómo funciona este registro y cómo es la situación en la provincia. Vamos a ver qué es lo que nos contaba. A ver. En el registro de deudores alimentarios se inscriben a todas aquellas personas que sean deudores de 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas en el periodo de un año. Es decir, que para que se puedan inscribir como deudores alimentarios tiene que existir un convenio de alimentos y ese convenio estar impago en 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas. Y la inscripción es por disposición judicial.
Es decir, que tiene que haber un oficio del juzgado interviniente solicitando la inscripción. Actualmente hay 51 inscriptos dentro de la provincia, personas domiciliadas en San Salvador, en Concepción del Uruguay, y la mayoría sí de acá de Paraná. Se ha ido incrementando también, así como se han ido dando bajas. Todas las empresas y organismos dependientes del Estado provincial, sean proveedores por licitaciones, deben solicitar al registro una certificación de que la persona no se encuentra inscripta en el registro de deudores alimentarios. Eso se está realizando, sí, digamos, más allá de los 51 inscriptos que tenemos en el registro, lo que motoriza diariamente el registro son estas certificaciones que se piden desde diferentes instituciones. Bien, hemos tenido candidatos que se han presentado en listas y que no se han podido presentar porque estaban como deudores alimentarios, con lo cual ante el requerimiento y de querer presentarse, digamos, para las listas, han debido cumplimentar su cuota alimentaria primero para poderse dar la baja en el registro y después presentarse como candidato. Bueno, veíamos a Marcia López. Marcia López es la titular del Registro de Deudores Alimentarios. El Registro de Deudores Alimentarios hace convenios con los municipios de la provincia y, como ella comentaba, a un deudor alimentario, por ejemplo, puede no otorgársele la licencia de conducir hasta que sale del registro. El tema es cuántos municipios están adheridos a este convenio. Solo hay 6 municipios en toda la provincia. Y hablamos de Paraná, Gualeguaychú, Herrera, Hernandarias, Crespo y Federación. Solo 6 municipios. Vamos a ver una plaquita con datos del registro. Tenemos que hay 51 personas inscriptas y hay personas inscriptas de los departamentos Paraná, Concepción del Uruguay y San Salvador. Tal vez sería un tema para pensar los concejales de la provincia, el convenio con el registro, ¿no? Es un tema que atraviesa una porción importantísima de la población y es una de las formas de violencia de género también. La violencia económica es una de las formas de violencia contra las mujeres. Hace algunas semanas atrás relevábamos también datos estadísticos del Poder Judicial sobre la cantidad de causas iniciadas por abuso sexual en la provincia y rondan las 1081 causas. Son 2 formas de violencia de género y son números concretos y reales de una institución pública como el Poder Judicial, podrían tomarse en cuenta para pensar políticas estatales, ¿no? Bien. A ver. El informe, porque ahí se decía el caso de dirigentes políticos que se presentan como candidatos y entonces para poder sortear un escollo que es esa falta por el impago el incumplimiento de la cuota alimentaria, hacen el trámite para regularizar su situación. Pero no solamente pasa con dirigentes políticos, pasa también con aspirantes a la justicia. Candidatos a jueces, claro, fiscales, defensores. Que además incluso Eso. que también regularizan su situación con el fisco, porque deben impuestos. Entonces, sí, es información que muchas veces falta. Bien, en el próximo bloque nos metemos en el tema en la causa narcomunicipio. Quiero agradecerle a mucha gente que desde la semana pasada nos viene enviando mensajes con información muy detallada, con muchos datos para investigar. Alentamos a que nos sigan enviando porque estamos trabajando cada uno de los datos que nos van contando para armar este rompecabezas que recién empieza. Yo creo que esta historia recién empieza. Me parece que el rompecabezas es mucho más grande de lo pensado y creo que parte de todo esto está en la cantidad de cosas que contó Luciana Lemos, la mujer de Celis. Uno se pregunta, ¿qué va a decir Celis de su mujer después de todo lo que contó el viernes y lo que contó hoy?
¿Va a decir lo mismo que dijo la semana pasada cuando vino y le dijo al juez, mejor dicho, al secretario del juez, el doctor Juan Chaulet, cuando le dijo, yo quiero declarar y quiero decir que Barisco no tiene nada que ver con esta causa? ¿Qué iba a decir? Porque, insisto, la mujer, su mujer, la madre de sus hijos, no la llevó ningún abogado de la oreja para hacerle declarar esto y no lo otro. Ojo, fue con el defensor oficial justamente porque de alguna manera se molestó y marcó cierta distancia con su abogado. Ojo, por eso digo que... ¿y si Celis empieza a hablar y a reconocer las cosas? Pausa, después nos metemos en profundidad en lo que declaró el viernes, 7 horas, y hoy, 3 horas, Luciana Lemos, la mujer de Celis, y la clave en esta semana.